Cordial saludo, mi nombre es Daniel Yesid Mueces. Continúo haciendo la breve explicación de la práctica número 2, adecuación de señales, que corresponde al componente práctico del curso de instrumentación. Como primer punto, implementamos un puente de Winston alimentado a 1 voltio, donde vamos a equilibrar su salida a 0 voltios, teniendo el valor máximo donde la intensidad de la luz de la fotorresistencia está en su valor máximo. Asignamos valores a las resistencias, tenemos acá la comprobación. A continuación vamos a implementar una etapa de amplificación a través de un amplificador de instrumentación conformado por 3 amplificadores operacionales. Calculamos RG y a las demás resistencias les asignamos un valor de 1K. Tenemos aquí el cálculo de RG, tenemos acá la comprobación del circuito. En su salida, pues de 0 a 10 voltios tenemos 9,95 en su salida. A continuación implementamos también un sensor de temperatura, TMP, y diseñamos también una etapa de amplificación de tal manera que obtuvimos 5 voltios a la salida para una temperatura de 70 grados centígrados. Utilizamos un amplificador no inversor, hicimos los cálculos, calculamos RF, tenemos acá la comprobación. Nos vamos a Tinkercad, podemos observar, corroboramos que el puente está equilibrado a 0 voltios y su intensidad máxima. Ahora se nos pide que la salida de la parte de la etapa de amplificación esté entre 0 y 10 voltios, podemos observar 0,95 voltios, corroboramos el voltaje de entrada, 1 voltio también. Con el sensor TMP tenemos que para una temperatura de 70 grados centígrados tenemos una entrada de 1,21 voltios, tenemos en su salida 4,91 voltios, que es lo que se nos pide la guía también. Ahora pasamos al siguiente punto, que es diseñar una etapa de filtrado, en este caso pues un filtro de segundo orden, con un LM324, en este caso fue el que lo implementé. Tenemos aquí los respectivos cálculos de los condensadores. Aquí está el filtro, acá tenemos la respectiva gráfica, que dice que pues la frecuencia se da, en este caso en 200 Hz. También verificamos el funcionamiento, variamos las frecuencias. En este caso, pues variando las frecuencias, tenemos que a mayor frecuencia, pues la longitud de onda se vuelve un poco más corta. Su salida, en caso de voltajes, tenemos que la entrada es 1 voltio y su salida está en 0,9 voltios, es decir, que la frecuencia de corte se da en ese voltaje. Bueno, implementamos un sensor de temperatura, el M35 también, vamos a tener en su salida 70 grados centígrados. Calculamos también la etapa de amplificación, calculamos para el amplificador de instrumentación AD620, calculamos también su resistencia, su RG. Conectamos también la etapa de amplificación a la etapa de filtrado, y acá pues conectamos la entrada no inversora del amplificador de instrumentación, un generador de señales. Entonces tenemos acá todo el circuito implementado, tenemos aquí el M35, la etapa de amplificación AD620, acá tenemos el filtro, acá tenemos la etapa inversora porque el voltaje de la salida del filtro nos dio negativo, se la invertimos. En este caso, para que nos dé positivo, tenemos acá la correspondiente gráfica de la frecuencia del filtro, la gráfica del filtro ideal. Y listo, tenemos acá, bueno, la señal que se nos pide, que demos una señal cuadrada. Entonces, al momento de generar esta señal cuadrada, miramos que en la salida, que es este canal, el canal azul, no genera ninguna perturbación, o sea que el filtro está atenuando ese ruido, está eliminando ese ruido. Que si la señal cuadrada fuera un poquito mayor, en este caso está en 2 milivoltios, 300 Hz, que si fuera a 10 milivoltios habría perturbación ya en su salida, pero en este caso no se ve muy afectada su salida porque es un voltaje, una amplitud muy pequeñita. Bueno, el resto de cálculos los podemos corroborar en el documento, en el informe están todos los cálculos y más especificaciones. Eso es todo, muchas gracias.